Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Danganronpa. Se toman de la mano basados en el libro. Sin embargo, durante este tiempo, estás enseñando a Kang para que no tenga demasiado tiempo para estudiar. La cantidad de veces que puede estudiar depende de cuánto tiempo le enseñe. No me gusta la forma en que la señorita Jin usa a Kang para derribarte de esta manera. Te hará perder la oportunidad de desarrollarte. Nabdao escuchó muchas historias sobre la vida de Cylon, incluido el trabajo como tutor de Kang. La consideraba como una hermana, así que le contó todo y hasta le pidió consejo. Como te dije antes, mi familia debe mucho de la deuda de mi papá y también quiero ganar dinero para pagar la deuda lo antes posible. Ella lo miró de acuerdo y asintió, pero desde el fondo de su corazón, todavía espera poder convertirse en una fuerza poderosa para ayudar a este buen chico Cylon a crecer. Eso es todo. Si hay algo con lo que necesitas ayuda, solo dilo. Gracias. Más tarde, como exalumno, Nabdao presentó a Cylon en muchos lugares familiares de la escuela y le dio consejos sobre cómo prepararse para el examen, haciéndole sentir que este viaje tenía una muy buena relación calidad-precio. Él también tuvo otra cosecha cuando vino aquí. Ver a un estudiante de último año de la Facultad de Ingeniería contando la historia de estudiar en esta universidad lo impresionó profundamente. El director sonrió, lleno de orgullo con su maestro, insignia en el pecho. Algún poder invisible le puso la piel de gallina a Cylon. Se determinó que definitivamente debía aprobar el examen de ingreso a la Facultad de Ingeniería de esta universidad. En cuanto a Kang, que siguió con entusiasmo a Pinfa, finalmente tuvo tiempo de descansar, porque el pasatiempo de Pinfa era demasiado difícil de tocar para él, por lo que les pidió a cada uno que siguiera su camino por separado. Puso todo su corazón en la Facultad de Medio Ambiente, porque siempre acarició el suelo de proteger el medio ambiente. Y Kang vagaba solo, sin rumbo fijo, hasta que vio a Cylon por detrás y se acercó en silencio. ¿De qué te ríes solo? Cylon giró rápidamente la cabeza para mirar a la persona que le hablaba al oído. El cálido aliento en la parte posterior de su cuello lo puso rígido como si estuviera inmóvil. Después de mucho tiempo, recuperó la conciencia. Aunque todas las noches dormía en la misma cama, tomaba el auto para ir a la escuela, pero su afecto natural nunca lo hizo sentir un poco familiar. ¿De verdad quieres tomar el examen de ingreso al departamento de ingeniería? Al ver sus ojos brillantes, Kang sonrió y dijo, pero no sé si puedo entrar. La gente como tú todavía tiene que tener miedo. Cerrar los ojos también pueden superarlo. Si tienes cuidado, ese no es el caso. Cylon miró a esta persona fácil de hablar hoy y sonrió. ¿Y por qué no estás con Pinfa? ¿Y tú? ¿A dónde fue el maestro? Se encontró con un conocido que era un junior en su departamento. Cylon explica que Nabdao es exalumno de la escuela, por lo que, por supuesto, conocerá a muchos conocidos. Al ver esta escena, Kang le pidió que lo acompañara a ver otras facultades. ¿Con qué departamento empezaste primero? ¿Qué le pasa al departamento de comunicación? Cylon miró hacia arriba y vio la placa con el nombre del departamento frente a él, aunque Kang no prestó atención en este departamento antes, pero debido a que Cylon se acercó, no pudo evitar seguirlo. La melodía familiar de la música y los gritos cercanos llamaron la atención de Kang, quien tomó la mano de Cylon mientras caminaba por el edificio de enseñanza hacia el patio trasero. Un pequeño escenario estaba ubicado en el centro del patio, rodeado de estudiantes de escuelas secundarias y universidades. Las voces de muchas personas en la sala junto con las fuertes melodías de los instrumentos musicales, tocando canciones juntos. Canto famoso pegadizo, esparciendo alegría por todas partes. También se balanceó al mismo ritmo que Kang. Miró a la persona que dirigía con una sonrisa en su rostro. Este tipo de consuelo simple no necesitaba desperdiciar su energía comprando. Un viento que soplaba contra él lo hizo aún más perfecto.